Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este encuentro de la estrategia de Somos Familia ODA. Esta estrategia es una apuesta por esa unión de los integrantes de la Universidad de Antioquia. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar, empleando como medio las TIC, las tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Yo soy Julián Andrés Marín Mayo, hago parte del equipo de Educación Virtual y estaré acompañándolos en este espacio. Voy a estar muy atentos al chat para las personas también que nos acompañan desde Facebook. También voy a estar muy atento de todos sus comentarios y estas emociones que nos pueda generar la charla del día de hoy. Para quienes llegan por primera vez, bienvenidos. Les contamos que UDI Arroba es una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y estamos realizando estos encuentros los últimos jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Están todos totalmente invitados a seguirnos acompañándose en esos espacios. Agradecemos mucho su asistencia y esperemos que esta no sea la última vez que nos veamos, sino que sean muchas más. Nuestro encuentro de hoy se titula Planeemos juntos nuestro menú semanal. Cada uno de nuestros encuentros está acompañado de profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten esos conocimientos que han adquirido a lo largo de su experiencia académica y personal. Para el día de hoy tenemos una gran invitada, ella es profesora de la Universidad de Antioquia, Ángela Franco Castro, líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Escuela de Nutrición y Dietética. Bueno, sin más preámbulos, Ángela, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida al día de hoy. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de ver tantas personas por acá conectadas. Entonces, bueno, mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla. Bueno, hoy quiero, además además de compartir, digamos que lo poquito o mucho que sepa de alimentación saludable, también quiero compartir mi experiencia personal en esta tarea de planear el menú, ¿cierto? Que de pronto para algunos puede ser familiar, pero de pronto para otros no, ¿cierto? Porque, ¿están viendo mi presentación? Sí, Sí, profe, muy bien. Listo. Bueno, porque yo he hecho mucha cantaleta con este tema de, de que es importante planear el menú, ¿sí? Y es porque obviamente eso va a desencadenar en otra tareita que vamos a intentar hacer un ejercicio ahora al final, y es cómo hago mi lista de mercado. Finalmente, el planear el menú, digamos que de lo más importante es hacer una lista de mercado. ¿Por qué es importante hacer estas dos cosas? Planear el menú y hacer una lista de mercado. Primero, porque economizamos mucho tiempo de pensar qué voy a hacer mañana. Yo creo que yo gastaba más tiempo de ponerme a pensar y de mirar en la nevera que tengo y qué voy a hacer mañana o ahorita que estamos por lo menos nosotros todavía trabajando desde casa, a mediodía uno bien atareado y yo, ¿ahora qué hago de almuerzo? Bueno, obviamente mi experiencia desde vivir sola es diferente también cuando tenemos una familia completa, pero igual el ejercicio pues es válido y es importante hacerlo. Segundo, porque cuando yo voy a hacer la compra, hago una compra intencionada,
¿cierto? ¿A qué me refiero con intencionada? Si yo voy y merco, pero no tengo una lista de menú, es probable que compre cosas que no necesite en la cantidad que no necesite y que de pronto deje de comprar cosas interesantes para alguna receta que nos va a permitir de pronto tener más variedad en mi alimentación, ¿cierto? Porque si yo siempre merco lo mismo, siempre voy a cocinar lo mismo. Digamos que hay cosas básicas que uno siempre va a tener en el mercado. No sé, cebolla, tomate, sal, bueno, algunas cosas que son como básicas de todos los días, pero hay otras cositas, por ejemplo, que hacen interesante, que hacen más balanceado, que hacen más variada mi dieta, que si no las compré y quise hacer una receta, probablemente no siempre tenga la tienda cerquita o tenga el tiempo o tenga el ánimo de ir a comprar, por ejemplo, unos champiñones que me olvidaron o que hay una receta. Bueno, en fin, eso lo vamos a ver, todo eso como al final. Y hay algo muy importante también y es cuando yo digo compra intencionada, también es que cuando siempre termino comprando lo mismo y a veces compro más, se me pueden dañar cosas en la nevera. Y eso también hace parte, digamos, de algo que obviamente tenemos que estar pensando en este momento con todo lo relacionado con el medio ambiente, que debemos evitar el desperdicio de alimentos. Y yo sé que a todos en algún momento, a veces es inevitable, pero puede ser más evitable si compramos justo lo que necesitamos pensado para algo, ¿cierto? Puede ser menos probable que se nos dañe algo en la nevera. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover hoy en esta conversación? Es importante, obviamente, yo sé que tenemos muchísimas personas conectadas, veo algunos colegas, muchas gracias por conectarse, pero también tenemos muchísimas personas de comunidad en general, entonces es muy importante que vamos paso a paso, vamos a ver de una manera general los fundamentos de una alimentación saludable, vamos a ver los grupos de alimentos y vamos a mirar un más o menos qué debemos comer en cada una de las comidas, porque me parece que eso es fundamental, digamos que tenerlo claro antes de que nos sentemos a mirar, entonces, cómo voy a hacer mi menú de la semana. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver fundamentos de una alimentación saludable, grupos de alimentos y nutrientes principales de cada uno de los grupos. Vamos a mirar distribución de alimentos en el día, o sea, que debo tener un desayuno, una entrecomida, un almuerzo, una cena o comida, como muchos les decimos. Vamos a hacer un ejercicio de elaboración de menú con algunas ideas también que algunos de ustedes me den. Y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo haríamos una lista de mercado con ese menú que ya elaboramos. Entonces, vamos a empezar con los fundamentos de una alimentación saludable. Entonces son cuatro, pero realmente en la presentación tengo uno más, porque además de que una alimentación debe ser balanceada, adecuada, variada y moderada, se nos juntó uno más supremamente importante y es que sea inocua. Pero ya vamos a explicar cada uno. Entonces, ¿qué es? Son cosas que parecen como parecidas, pero que hay unas pequeñas diferencias importantes entre cada uno de esos conceptos. Entonces, que tengamos una alimentación balanceada, ¿qué significa? Que haya un equilibrio entre todos los nutrientes. Por ejemplo, los nutrientes que nos aportan calorías son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y cuando yo planeo la alimentación de una persona, trato que entre todos los alimentos que yo integre a esa dieta, haya un balance entre esos 3 macronutrientes. Por ejemplo, del total de lo que yo me como en todo un día, proteína debe ser más o menos un 12%, un 12, 15, bueno. Carbohidratos, más o menos un 50 al 60. Grasas, un 25, un 35. Entonces, yo debo tener como un balance como entre todos los nutrientes que me consumo en el día, ¿cierto? Y que tenga como todos los nutrientes en mi dieta, que tenga la proteína en la cantidad que es, el carbohidrato en la cantidad que es, las grasas en la cantidad que son, las vitaminas y los minerales en la cantidad que son. Pero, ¿en qué se me diferencia
el balanceado con el adecuado. Yo puedo tener una dieta muy balanceada. Es más, la puedo tener muy saludable, porque los alimentos que estoy integrando a mi alimentación son saludables, pero no necesariamente adecuada, porque lo adecuado tiene mucho que ver también con las cantidades. Yo siempre digo algo que suena muy chistoso, pero yo me puedo volver obeso a expensas de alimentos saludables. ¿Por qué? Porque me estoy excediendo en la cantidad. Entonces, por eso es que uno siempre dice, finalmente, lo que importa es la cantidad. Inclusive hay algunos alimentos que no son, digamos que son considerados poco saludables, pero que son ricos y que hacen parte como del diario, pues, o que se nos atraviesan por ahí y que uno sí se los puede consumir porque uno los disfruta de ellos. Voy a dar un ejemplo, un helado, no sé, pero si yo lo sé manejar la cantidad, podría ser parte de una alimentación saludable. Entonces, vimos que sea balanceada, pero adecuada, es que esté adaptada a mis necesidades individuales, de acuerdo a las calorías que yo necesito. ¿Por qué? Bueno, depende de, o sea, ese adecuado va a depender de qué calorías gasto yo, de cómo es mi estado de salud, ¿sí? Ejemplo con las calorías. Hay muchas cosas que determinan mis necesidades calóricas, inclusive hasta mi estatura. Puede que haya una mujer de mi misma edad, pero que sea más alta y va a necesitar más calorías que yo porque tiene más masa muscular, más huesos, ¿cierto? Los hombres en general tienen un gasto calórico más alto que las mujeres, no porque trabajen más que nosotras, ¿cierto? Sino porque a veces nosotros trabajamos más que ellos, a veces. Sino porque por genética ellos tienden a tener más masa muscular que tejido graso y nosotros infortunadamente tendemos a tener más grasita que músculo. Entonces por eso los hombres pueden comer más, por eso tienen más fuerza, pueden comer más que las mujeres. El que yo tenga, por ejemplo, una condición de enfermedad del corazón, por ejemplo, hace que de pronto mi dieta, o si soy obeso, que las cantidades de los alimentos también sean más pequeñas o que haya menos grasa, bueno, en fin. Entonces, una cosa es que sea balanceada, otra cosa es que sea adecuada, o sea, adaptada a mis condiciones individuales. Que sea variada. Y este es uno de los fundamentos importantes que aplica mucho al ejercicio de hoy, de hacer un plan alimentario, porque a mí me pueden decir, listo, o sea, variada es que no solamente hayan alimentos de todos los grupos, que ahorita los vamos a ver, sino que entre los grupos haya variedad. Ejemplo, a mí me pueden decir, sí, yo como ensalada todos los días, pero todos los días como lechuga y tomate. Eso no es variedad, así coma verduras todos los días, ¿cierto? Entonces es importante, voy a dar varios ejemplos. Siguiendo con el ejemplo de las frutas y las verduras. Yo debo comer, dentro del grupo de las frutas y las verduras hay una gran variedad de frutas y de verduras y de colores. Y es importante, cuando alguien me pregunta, entonces, ¿cuál es la mejor fruta, cuál es la mejor verdura? Mi respuesta siempre va a ser, hay que comer colores, debe haber mucha variedad. Yo debo comer rojo, debo comer amarillo, debo comer verde, debo comer naranja, debo comer morado. Entonces, a eso me refiero con variedad. Si hablamos, por ejemplo, del grupo de las carnes, que en el grupo de las carnes tenemos pescado, pollo, carne, ahí, por ejemplo, la variedad también influye mucho porque yo no puedo comer solo carnes rojas. Podría comer solo carnes blancas, pero la idea es que haya variedad, entonces que yo coma por lo menos pescado 2 veces a la semana porque tiene más omega 3 y menos grasa, carne 2 veces a la semana porque es lo recomendado también, porque las carnes rojas pues están más asociadas a cáncer colorectal, pero que son necesarias porque tienen más hierro, en fin, pero entonces no me paso de 2, entonces debo tener pescado, debo tener pollo, debo tener carnita roja de manera moderada, pero que sí, entonces no tengo carne porque no me alcanza o porque me estoy volviendo vegetariana, entonces debo tener leguminosas, pero entonces dentro de las leguminosas no siempre debe ser frijol, sino garbanzo. Bueno, a eso me refiero con variedad, ¿sí? Y eso aplica para todos los grupos. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los grupos. Este fundamento es supremamente importante porque el término moderado, hablando de alimentación saludable, se enfoca muy específicamente
a estos nutrientes que se consideran de riesgo para la salud. ¿Cuáles son? La grasa, principalmente la grasa saturada, o sea, la grasa de origen animal, o de los alimentos de origen animal, el azúcar y el sodio, además pues del colesterol que están en esos mismos alimentos de origen animal. Cuando decimos moderado, no quiere decir que no los podamos tener, sino que los debemos consumir de una manera muy moderada y que se encuentren dentro de los límites establecidos por los organismos internacionales. Ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que no debemos consumir más de 50 gramos de azúcar en el día. Fácilmente nos pasamos eso, porque no solamente es el azúcar que yo le estoy agregando a un jugo, no sé, a un chocolate, a un café, sino también el azúcar que me estoy consumiendo en un dulcecito, en una tortica, en un heladito, en muchas cosas. Lo mismo pasa con la sal. La recomendación es que ojalá no tuviéramos más de 5 gramos de sal que equivalen a una cucharadita postrera, pero es probable que también nos estemos pasando en eso. Entonces, no es que no la tengamos, sino que es de los alimentos, ahorita lo vamos a ver en un cuadrito, que menos deberíamos tener, ¿cierto? O en cantidades más pequeñas, pues. Y les decía que había un quinto fundamento, que es el que mi alimentación debe ser inocua, ¿cierto? O sea, que un alimento al consumirlo no me genere ningún riesgo para la salud. Y entonces eso quiere decir que más que todos los alimentos, bueno, ahorita todo obviamente lo tenemos que lavar hasta lo empacado y desinfectarlo, pero principalmente también aquellos alimentos que nos consumimos frescos. Aquí es el cuadrito que les mostraba ahora. Esta es nuestra guía alimentaria. Nuestra guía alimentaria nos dice, o sea, es de una manera muy gráfica cómo deberíamos tener esos alimentos, no en un plato, sino durante todo el día. O sea, que de todo el día, por ejemplo, este grupo de cereales, raíces, plátanos y tubérculos, que son los que nosotros o la mayoría de las personas llamamos harinas, equivale más o menos a 1/4 de nuestra alimentación del día. Aquí tenemos otra proporción muy similar, pues diría del mismo tamaño, que son las frutas y las verduras. Bueno, tenemos acá el de leche y productos lácteos, que acá pues no voy a profundizar en ese tema, pero quiero dejar muy claro que los adultos también necesitamos leche. Así hayan teorías, así hayan médicos que digan que no, que solamente para los terneros, que para los niños, que no sé qué. Los adultos tenemos huesos que ya no crecen, pero que necesitan recambiar el material y que digamos que la única fuente de calcio que necesitamos ahí también para los huesos son la leche y los productos lácteos. ¿Sí? Aquí tenemos otro pedacito, un poquito más pequeño, pero importante, el tema de las carnes, de las carnes, los huevos y las leguminosas secas. Ahorita vamos a mirar las leguminosas y miren que aquí está en porciones más pequeñitas las grasas y los azúcares. Quiere decir que sí las podemos consumir, pero en cantidades muchísimo más pequeñitas que el resto de los alimentos o el resto de los grupos de alimentos. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquitico de cada uno de los grupos de alimentos. Entonces tenemos el primer grupo, que son los cereales, plátanos y tubérculos. En estos días tuve una pequeñita discusión con alguien que me hizo un comentario. Yo ahorita les comparto mis redes sociales. Yo en mis redes sociales comparto casi todos los días alguna de mi comida del día, o el desayuno, o el almuerzo, la comida. Entonces puse un plato donde tenía una carne de res que hice con champiñones con una basecita de arroz. Entonces alguien me dijo que me recomendaba, ¿cierto? Quitarle el arroz y ponerle más verdura. Yo le dije que le agradecía mucho su comentario, pero que
que a mí bueno, y me decía que pusiera una papa en vez del arroz. Yo le dije, ¿cuál es la diferencia entre una papa y un arroz? Entre una porción, una papa medianita, que es una porción de harina, y 6 cucharadas de arroz, que también es una porción de harina. Yo le dije, es el mismo carbohidrato. Bueno, a lo que voy es que las harinas son alimentos que a veces pensamos que tenemos que comer poquito, y en el mismo comentario después le dije que no se nos puede convertir en un cliché decir que es que tenemos que quitar todas las harinas de los platos, ¿cierto? O que todas las harinas son malas. ¿Por qué? Porque este grupo es fuente de carbohidratos complejos, que son nuestra principal fuente de energía. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos ¿qué son los cereales? Los cereales no son lo que nos comemos en las cajas para el desayuno, no. Los cereales es todo lo derivado del arroz, del maíz, del trigo, de la avena, de la cebada, del centeno. Bueno, digamos que los que más consumimos son los primeros. Y lo derivado de ahí, pues, por ejemplo, una arepa es un cereal, unas pastas es un cereal, un pan es un cereal porque viene del trigo, las pastas vienen del trigo, la arepa viene del maíz, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Cuidar la calidad y la cantidad. No es lo mismo comerme una papa cocida, una porcioncita de arroz, un platanito asado, porque ahí también tenemos los plátanos y tubérculos, aquí está la yuca, el ñame, las papas criollas, las papas, bueno, todas las variedades de papas, el plátano, el guineo, ¿sí? Entonces no es lo mismo comerme esto que irme a comer unas papas fritas a la calle, o comerme, no es lo mismo comerme un pan que irme a comerme una papa rellena o una empanada frita en manteca a la calle. O sea, una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad, ¿cierto? Tenemos que cuidar las dos cosas, pero a lo que voy es que las harinas hacen parte de mi alimentación saludable, y si nos devolviéramos al cuadrito, aquí lo tengo muy cerquita, vemos que es una parte considerable del día. Las cantidades, sí, van a depender de lo que yo les decía ahora. Digamos que yo voy a dar mi ejemplo, pero no porque me considere el ideal, pero es para hacerme entender un poquito. Y es que, por ejemplo, mis necesidades de harinas en el día, de acuerdo a las calorías que yo gasto, yo debería, para tener un peso saludable, no pasarme de 6, 7 porciones de harina durante todo el día. Pero puede que una mujer igual que yo o más alta, que sea deportista, pueda comer más harinas. Que un hombre, obviamente, también que tiene un requerimiento más alto, pueda comer más harinas. Entonces, aquí con las harinas nos podemos mover mucho dependiendo. Entonces, digamos que el promedio, hombres y mujeres, es más o menos 6, 8, 10, pero eso podría variar. Pero lo que quiero que quede claro es que hacen parte de una alimentación saludable, que sí las debemos moderar, que sí las debemos controlar, pero nunca sacarlas de nuestro plato. Tenemos las frutas y las verduras. Este es el año internacional de las frutas y las verduras. Son fundamentales y es lo que menos estamos comiendo ahora, ¿cierto? A veces el problema no es ni siquiera que comamos grasa, que comamos harina, sino que tengamos grasa, harina y que no tengamos la suficiente cantidad de frutas y verduras. ¿Cuál es la meta? Y aquí eso es indiferente del requerimiento calórico. Las harinas iban a depender de mi requerimiento, pero las frutas y las verduras para toda la población, la meta es que mínimo entre las dos, o sea, entre frutas y verduras, tenga 5 porciones en el día. Yo quiero que vayan tomando alguna notica por ahí y que al final del día, y para eso también nos va a servir la planeación del menú, se hagan como un examen retrospectivo de cuántas frutas y verduras se están comiendo en el día. Si realmente están alcanzando a las 5, si necesitan reforzar un poquito. Y uno dice, bueno, puede ser más fácil que yo me coma 2 porciones de verdura y 3 de fruta, ¿cierto? Aunque podría ser más verdura, en fin, pero que juntemos 5, y la Organización Mundial de la Salud dice que debemos juntar por lo menos 400 gramos entre los dos, que eso nos da más o menos unas 5 porcioncitas. Bueno, leche y productos lácteos, les decía ahora, súper importantes. Cada vez las personas están consumiendo menos leche por una cantidad de mitos. ¿Cuál es mi recomendación? Hablando de adultos. Ojalá esos productos lácteos, específicamente la leche y el yogur, por ejemplo, sean bajos en grasa, ¿sí?
sea, que sean ojalá descremados. El que sea deslactosado va a depender de la tolerancia. La recomendación general es que ojalá sean bajitos en grasa. No, todo el mundo, o sea, el tomar leche deslactosada sin yo tener una intolerancia no es adecuado porque me puedo crear la intolerancia. Pues a veces la gente se pasa del lactosado pensando que lo del lactosado es más saludable, pero no, ¿sí? Solamente para aquellas personas que no la toleran. Entonces aquí tenemos la leche, tenemos el yogur, tenemos el queso, el quesito, la cuajada, es indiferente cualquiera de los tres. Sí, que es más saludable la cuajada, no necesariamente. La cuajada puede que sea un poquito más baja en sal, pero tiene la misma grasa que un quesito, que un queso. Entonces a mis pacientes yo les decía, lo importante es que se consuma la cantidad que es, en la porción que es, pero si le gusta más el quesito que la cuajada, ¿cómo es el quesito? A no ser pues que sea hipertenso o tenga un problema pues más delicado, pero nos podemos mover entre cualquiera de los tres, ¿sí? Que son importantes porque es nuestra principal fuente de calcio. A mí me dicen, pero es que el brócoli tiene mucho calcio. Sí, el brócoli, mucho no, tiene un calcio de muy buena calidad, sí. Pero mi requerimiento de calcio son de 1000 a 1200 miligramos diarios, que yo para comérmelo a expensas de brócoli me tendría que comer un bulto diario que no sería capaz de hacerlo, ¿cierto? Que sí lo encuentro en 2 vasitos, por ejemplo, de leche en el día. Entonces la recomendación de este grupo es que ojalá entre quesos, leches, tuviéramos más o menos 3,5, 4 porciones en el día. Carnes, huevos y leguminosas secas. Entonces, cuando hablo de leguminosas, me refiero a los frijoles, a los garbanzos, a las lentejas, a las arvejas, ¿sí? De este grupo, lo decía ahora, ojalá hubiera mucha variedad en la semana. Se recomienda que pescado mínimo sean 2 veces a la semana, que carnes rojas no nos pasemos de 2 veces a la semana, combinado con pollo, por ejemplo. El huevo lo podemos consumir diariamente, ya hay estudios que refuerzan que si yo me consumo un huevo diario, a pesar de que es un alimento alto en colesterol, no se me va a llevar el colesterol en sangre. Y que las leguminosas son una muy buena fuente de proteína que me pueden reemplazar la carne mezcladas con algún alimento del grupo de los cereales. Por ejemplo, cuando yo como frijoles y arroz, junto una proteína muy similar a la proteína de la carne. Eso lo puedo hacer si soy vegetariano, es la recomendación, o también puede pasar y es que hay días en que uno o le da pereza hacer carne o simplemente no alcanzo a comprarla porque generalmente cuando tenemos que hacer ajustes alimentarios, lo primero que sale del mercado es lo más costoso y lo más costoso son las carnes. Entonces, un día, por ejemplo, que yo no tenga carne, pero tengo lentejas y arroz, frijoles y arroz, o quinoa, o no sé, maíz, puedo balancear muy bien mi plato, así no tenga la carne. Y bueno, pues obviamente es nuestra principal fuente de energía, aunque los cereales nos dan unas cantidades pequeñas de proteína. Los cereales nos dan unas cantidades pequeñas de proteína y hay algunos otros alimentos que ahora mencionar, bueno, ahora no ya, que son como las semillas y los frutos secos, que también nos aportan pequeñas cantidades, aunque el principal nutriente fuente son de estos alimentos, que aquí tenemos los aceites, el aguacate, las nueces, y entre el grupo de las nueces está el maní, la almendra, las nueces del Brasil, la macadamia, los pistachos, pero entre las semillas tenemos las de chía, la ajonjolí, la linaza, pero también hay otras semillas más grandecitas como las semillas de girasol, las semillas de soya, que nos aportan principalmente grasas y grasas saludables, ¿cierto? Porque estas grasas sí son indispensables para el cuerpo. Las que debemos controlar al máximo son las de origen animal, o sea, las que están en los gorditos de la carne, en el chicharrón, en la crema de leche, en la tocineta. Sí, esa es la grasa de origen animal, que no es que la tengamos que sacar del todo, pero sí limitarla lo más que podamos, que también nos aportan mucha fibra. Bueno, en este grupo también tenemos el aguacate, que es una grasa de muy buena calidad.
las aceitunas. Entonces, son fuente de grasa saludable. Nos aportan también vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E, la K. Más que todo, las semillas y las nueces nos aportan unas cantidades de proteína pequeñas pero importantes, nos aportan fibra y también nos aportan antioxidantes. Y aquí tenemos los azúcares. Miren que están como más cortico en nutrientes. Estos nos aportan carbohidratos también, pero no son los mismos carbohidratos de las harinas. Son unos carbohidratos que me aportan solo calorías y no me aportan ningún nutriente importante. Aquí en este grupo encontramos no solamente el azúcar, sino también la panela y la miel. Este es el único grupo que yo soy capaz de atreverme a decir que si no lo tenemos no pasa nada. Todos los demás grupos que mencioné atrás, todos son importantes y hacen parte de una alimentación saludable y debo tener alimentos de todos esos grupos diariamente. Pero si yo no consumo azúcar no pasa nada, porque el azúcar solamente nos aporta calorías y no nos aporta nutrientes. No lo estoy satanizando. Si yo no soy diabético, porque los diabéticos y los hipoglicémicos y las personas que tienen triglicéridos muy altos y las personas obesas, sí, ojalá lo deben restringir. Pero digamos que para el común de la población, no lo vamos a satanizar, pero sí debemos tratar de que sí sea lo menos que tengamos en nuestra dieta. Bueno, yo quisiera, no sé, chicos, si hacemos una pausa, si hay alguna pregunta o continúo. Sí, Ángela, pues igual este tema yo creo que es muy interesante y en esta pandemia yo creo que hay veces, y lo digo, que nos vamos por caminos no muy buenos y nos ponemos a comer cosas que no deberíamos comer. Por ahí en estos días leía un artículo específicamente de la Escuela de Nutrición que hablaba sobre los conservantes, ¿cierto? De este problema que la pandemia se ha influenciado mucho el consumo de estos alimentos. Pero bueno, sí, hay varias preguntas y yo creo que la podríamos entonces mirar, Ángela. Eh, Igual le recordamos a los que nos están conectando que vamos a tratar de responder a todas sus preguntas porque sabemos que son muchas, pero las tenemos acá anotadas y las vamos a ir anotando para poder resolverlas. Entonces vamos a empezar con esta, profe Ángela. Nos dice Sandra Salazar que qué rico tener unos tips para la conservación de frutas y verduras, precisamente para evitar el desperdicio. Bueno, yo sé que en este tema de alimentación van a surgir muchas, probablemente no las vaya a resolver todas acá porque este es un mundo gigante. Vamos a tratar como de resolver las que podamos resolver de una manera fácil y corta y esperamos pues dar respuesta a la mayoría. Bueno, tips. A ver, yo siempre digo que en el tema de conservación va a depender también del tamaño de mi nevera. Si tengo un congelador grande o no. En estos días, con una colega nos dio un taller supremamente bueno de conservación, de congelación y preparaciones preliminares. Yo a veces no me animo mucho porque mi congelador es pequeño, pero la congelación, el yo hacer preparaciones preliminares, por ejemplo, si yo por alguna razón no me trajeron de una finca, no sé, una cantidad de zanahoria que yo sé que no me la alcanzo a gastar y se me va a dañar, entonces lo que podemos hacer es sacar el tiempecito un fin de semana y pelarla, hacer algunos cortes tipo julianitas, cuadritos, se hace previamente un escaldado que es sumergir las verduras en agua acabado de bullir y luego lo que hago es congelar, empezar a congelar cositas en recipientes de plástico, no en vidrio, congelar lo que más podamos, no todo es apto para congelar, algunas cosas y otras no, no porque sea malo, la congelación conserva el valor nutricional de los alimentos, solo que a veces, dependiendo para lo que lo vayamos a utilizar, no siempre las características no las conserva. Ejemplo, cuando yo congelo un brócoli, yo puedo congelar el brócoli, pero ya cuando lo descongele, de pronto para hacerlo en una torta o en una sopa, porque ya no me va a quedar tan crujiente para hacerlo en una ensalada. Pero bueno, digamos que para no extenderme mucho en la respuesta,
Podemos hacer algunas preparaciones preliminares que me permitan algunas cosas congelarlas, pero algunas cosas también las puedo meter en la nevera, en coquitas, para que se me haga mucho más fácil la cocinada en la semana, ¿cierto? Si yo ya tengo, por ejemplo, unas julianitas de zanahoria, unas julianitas de pimentón, el apio en palitos, la lechuga, por ejemplo, para que no se me dañe, la puedo empacar en cocas plásticas con papel absorbente entre hojita y hojita, lo mismo las hojitas de la espinaca. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Otra recomendación es que yo sé que no siempre se puede, pero ojalá tuviéramos acceso a algún mercado campesino, porque entre más frescos tengamos los alimentos, también más nos duran en la nevera. Y eso es un ensayo que yo lo he hecho y lo he recomprobado. Un tomate, por ejemplo, que es lo que más rápido a veces se me daña. Cuando yo compro un tomate en un mercado campesino, me dura más que cuando lo compro en un supermercado. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Este tema, yo sé que nos podemos quedar 2 horas hablando de conservación. Sí, muchas gracias, Ángela. De hecho, para al menos, como para estar más en el tema, nos hablan varios sobre los endulzantes y lo del azúcar, ¿cierto? Nos preguntan entonces, ¿la recomendación de 25 gramos al día para el azúcar ya no es vigente o está vigente? Y Pues otra bueno, pregunta como, qué pena, Ángela, sí, otra pregunta sí. como muy relacionado es, se habla mucho de comer o no comer gluten. ¿Qué sería lo correcto? Pregunta supremamente interesante. Bueno, voy a hablar un poquitico del azúcar. Es que el azúcar también es un mundo, pero bueno, no, la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud decía aproximadamente como 57 gramos o algo así, que nos da como, nos puede dar unas 2 cucharadas muy altas de azúcar, pero la verdad es que entre menos azúcar consumamos mejor. Y de pronto no ahonde mucho como en el tema. Recuerden que la panela y la miel están en ese grupito. A mí me pueden decir que la miel es más natural porque viene de las abejitas, pero eso en el cuerpo se convierte en glucosa igual, ¿cierto? Y se metaboliza de una misma manera. Entonces, se debe controlar igual la panela, igual la miel, igual el azúcar. Mm. O sea, que El ahí, gluten, ahí también como resolveríamos esa pregunta que nos decían por allí, que la panela en polvo es igual de mala que el azúcar refinada. sí, sí, finalmente sí. A ver, yo puedo decir que es mejor porque una azúcar refinada, para llegar a ser así de blanquita, tuvo que haber pasado por procesos químicos. Y puede que la miel no y que la panela no tanto. Yo me refiero es ya al alimento en el cuerpo, es la misma glucosa y se metaboliza igual y tiene el mismo, entre comillas, daño, ¿cierto? Pero obvio que si al ser más natural, por lo menos me estoy evitando los químicos del refinamiento. Pero finalmente, cuando me estoy refiriendo al alimento como tal, lo debo controlar de la misma manera. El gluten, siquiera me lo mencionaron. No lo mencioné porque no es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Porque también ahorita se ponen de moda una cantidad de cosas. Entonces está de moda lo libre de gluten. Entonces yo veo en los productos saludables libre de gluten y yo pienso que es que comer libre de gluten es saludable. Pero el gluten, ¿qué es? El gluten es la proteína que está presente en cereales, como el trigo, la avena tiene trazas, la cebada. Entonces, por ejemplo, el arroz es libre de gluten, el maíz es libre de gluten, ¿cierto? Pero todo lo que tenga trigo, por ejemplo, no. Entonces, ¿quiénes deben evitar el gluten? Personas que tienen una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten. Y esa enfermedad la tienen un porcentaje muy pequeñito de la población mundial y en Colombia, ¿cierto? Entonces, no es un beneficio, a lo que voy es que no es un beneficio adicional comer sin gluten. Se ha visto que algunas patologías, como personas que tienen colon irritable y otras enfermedades intestinales, algunas personas pueden sentir mejoría al dejar el gluten, pero lo que quiero como conclusión que quede claro es que no es cierto que
que si como libre de gluten, entonces hay menos riesgo de subirme de peso, o que engordan más los alimentos que tienen gluten. No. O sea, realmente no hay un beneficio grande adicional cuando yo me como algo libre de gluten. Si me lo como libre de gluten, pues no pasa nada. Pero si me lo como con gluten, tampoco pasa nada. O sea, no sé si me hice entender. Sí, yo creería que sí, Listo. Ángela. De hecho, yo creo también que es un tema muy controversial y que genera muchas preguntas, es de que nos hacen una pregunta desde Facebook. Lucía Gil Taborra nos dice que si nos puede hablarnos un poco de esos endulzantes naturales como lo de la stevia, el yacón, entre otros. Bueno, endulzantes. Hay varios endulzantes en el mercado. Tenemos, pues digamos que los más comunes son el stevia, pero también encontramos, si yo miro la etiqueta de los productos, no voy a hablar de marcas, sino de componentes. Entonces tenemos la stevia, tenemos la sucralosa. Voy a hablar de alguna marca para que lo asocien un poquito, pero hay muchos otros endulzantes que tienen, es la sucralosa, que es la Splenda, pero hay muchos otros, casi todos son de color, el empaquecito de color amarillito clarito. Tenemos uno de los más comunes, que es el aspartame, y por ejemplo los productos dietéticos casi todos vienen con aspartame, es sulfame K. Si a mí me dicen cuál recomiendo, a ver, con esto hay corrientes y hay una cantidad de posiciones. Yo voy a dar mi posición, ¿sí? Mi posición frente a los endulzantes es que yo prefiero que utilicen endulzantes en vez de azúcar, primero que todo. Segundo, que hay muchas teorías con los endulzantes que pueden ser malos. La recomendación es la moderación. De hecho, por ejemplo, que con el aspartame y el acesulfame K, que se han hecho estudios de que pueden producir cáncer, esclerosis y una cantidad de cosas. Son estudios que se han hecho en raticas, que son animales de superficie corporal muy pequeña, con dosis muy altas, que equivalente a dosis para un humano son por ahí 70 sobres diarios que yo no alcanzaría a consumir. La stevia es más natural, sí, pero yo a veces a mis pacientes les digo, deja un sabor residual, amargosito, pero si les gusta, perfecto, lo pueden utilizar. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo la sucralosa, porque mi cuerpo no lo absorbe, porque cambia menos, deja menor sabor residual, cambia menos el sabor de los alimentos, pero finalmente si utilizan el yacón, un endulzante a base de yacón o de stevia que es más natural, pues mejor, pero yo digo, cualquiera que utilícenlo con moderación, y al que se vayan a adherir más. Pues si es un paciente diabético que lo acaban de diagnosticar y me dices que yo no puedo con la stevia, utilice la sucralosa, o sea, lo que le guste, siempre y cuando, hasta podría utilizar el aspartame si lo hace de manera moderada. Perfecto. Yo quería, Ángela, pues igual, como decíamos ahora, eso es un mundo muy complejo, muy amplio, solamente de los alimentos, de la nutrición, pues eso abarca cantidad de temas. Hay también muchas preguntas. Yo creería que al menos como para que le demos continuidad Uh -huh. a la sesión, podamos terminar y trataremos de ir como agrupando las preguntas para ver si en algún momento también tendremos como la oportunidad para poder resolverlas. Entonces les pedimos un poquito de paciencia. Sabemos que tienen muchas preguntas, pero trataremos entonces de poder responderlas. Listo, Ángela. Entonces te cedo la palabra entonces. Listo, entonces continúo. Bueno, Sí, ahorita vamos a hacer como un ejercicio de cómo vamos a distribuir entonces todo eso de lo que hablamos durante el día. Entonces, ¿qué debe tener un desayuno? Voy a hablar también como un poquitico de la importancia de cada una de las comidas. Entonces, todas las comidas son importantes. Si a mí me preguntan cuál es la más importante, para mí es el desayuno, pero realmente cada comida tiene una importancia diferente. El desayuno, ¿por qué es importante? Porque es la primera comida del día y la que hacemos después de un ayuno muy largo. Por eso se llama desayuno, salir del ayuno, ¿cierto? Hay estudios que muestran, por ejemplo, que no desayunar está asociado a tener un peso más alto, ¿sí? A tener enfermedades metabólicas como diabetes, como hipertensión.
A pesar de que muchos pueden decir, es que yo me levanto y no me da hambre, independiente de que no tengamos hambre, todos nos levantamos con la glicemia bajita en ayunas, independiente de que haya hambre o no haya hambre. Cuando tenemos glicemia bajita en ayunas, nuestro cerebro no funciona bien, no estamos concentrados, no estamos alertas. Probablemente inclusive podemos tener sentimientos que no lo asociamos a la comida, pero que tienen mucha relación, por ejemplo, irritabilidad, mal genio, inclusive hasta estados depresivos, ¿cierto? Entonces, es el periodo más largo que tenemos sin comer es el de la noche. Entonces, por eso debemos de desayunar lo más temprano que podamos. Es energía que tengo a lo largo de la mañana. Ah, bueno, me estaba acordando también de otros estudios que leí acerca de eso, y es que decían que personas que no desayunaban tenían peores elecciones de alimentos durante el resto del día. Entonces, es la energía a lo largo de la mañana, asegura ingesta de nutrientes, ayuda a regular el peso y mejora rendimiento físico y mental. En la mañana a veces es donde más energía yo creo que necesitamos para hacer porque es como con lo que empezamos el día. Aquí tengo un ejemplo de desayuno y puse el más típico, porque a veces pensamos que comer arepa con quesito está mal. Pues, o que puede ser más saludable comerme una granola con yogur. Pues eso es como el desayuno americano que nos han vendido. Pero, ¿qué debe tener un desayuno? Una harinita. Y que puede ser más saludable tener un pancito integral, unas galletitas integrales o una arepa, digamos que de tamaño moderado, a tener un cereal de caja, que es un alimento ultraprocesado, que a veces tiene mucho azúcar, ¿cierto? Y muchos conservantes, y a veces pensamos que estamos comiendo más saludable comiendo cereal con leche, ¿cierto? Porque también es lo que nos ha vendido la publicidad. Pero finalmente, ¿qué debo tener ese desayuno? Algo que me dé energía, ojalá un alimento del grupo de las harinas, que aquí tengo como ejemplo una arepa con quesito, pero si estoy en la costa o en Urabá o en Caucasia, también aplica un patacón, o muchos desayunan con yuca y eso es válido, es algo que me dé energía, ojalá algo que tenga proteína, quesito, huevo, sí, preferiblemente. Ojalá una bebida, ojalá aseguráramos un lácteo de por la mañana, un café en leche, pero hay quienes les gusta desayunar con algo frío, puede ser un jugo, y ojalá aseguráramos una fruta. No es indispensable porque yo puedo decir, no, es que a mí me gusta comer fruta a otras horas, pero ojalá en ese desayuno aseguráramos con un juguito de naranja, por ejemplo, con una sola naranja es suficiente, que nos da medio vasito de jugo, ya tendríamos una porción ahí de fruta, o simplemente una fruta entera que nos comamos en la mañana o varias, ¿cierto? Vamos para las entrecomidas. Las entrecomidas pueden variar. Inclusive ya se dice pues que no son tan indispensables, pero también depende de a qué horas hago las comidas principales. Pienso que son indispensables porque a veces esas entrecomidas se convierten como en esos espacios de poner algunos alimentos que no van en las comidas principales. A veces, por ejemplo, es el espacio para yo comerme la fruta, pues un espacio para comerme un yogur que hace parte de los lácteos del día. No siempre tenemos, el yogur es un fermentado que también nos ayuda mucho al funcionamiento del colon y del intestino en general, y que no siempre acompañamos, bueno, puede que si los tengan algún desayuno, pero no siempre pues es la sobremesa del almuerzo, de la comida, bueno, en fin, puede ser una opción tener fruta y yogur, dependiendo también de mis necesidades y de a la hora en que haga mis comidas principales, también podría tener una harinita, podría ser alguna granola, ojalá de aquellas que consiga sin mucho azúcar, podrían ser unas galletitas, bueno. Nos acorta también como el periodo de ayuno entre las comidas principales, nos ayuda a mantener esa concentración y esos niveles de glicemia entre los espacios de comida, y obviamente pues nos va a ayudar a evitar fatiga e irritabilidad. El almuerzo. Muchos dicen, y no lo contradigo, que puede ser la comida más importante del día. ¿Por qué? Porque ahí hay alimentos que si no tenemos en el almuerzo, probablemente no los tengamos en ninguna otra comida del día. Ejemplo, las carnes. Hay personas que solamente comen algún tipo de carne en el almuerzo porque ya la comida la embolatan con otra cosa.
Las verduras. Ahorita cuando hable de la cena voy a hablar un poquitico que ojalá también comiéramos ensalada en el almuerzo, pero muchos de nosotros solo incluimos ensalada solo en el almuerzo. Entonces, a veces si no almorzamos completo y terminamos almorzando cualquier cosa o no almorzamos, esos alimentos se nos diluyen y no los consumimos en nuestra alimentación diaria. Entonces, yo pienso que es como una de las comidas, digamos que más completas que hacemos en el día, que debe tener algo que nos aporte proteína. Si no tengo pescado, pollo, carne, ojalá tenga leguminosa, o sea, frijol, garbanzo, lentejas. Puede tener 1, 2 o 3, dependiendo de mi necesidad, porciones de harina en el día. No es saludable, por ejemplo, así yo empiece a cuidarme porque tengo sobrepeso, porque me pusieron a dieta. No es saludable comerme solamente la carne y la ensalada. Así suene saludable, no lo es. Mínimo debe haber una. Si mis necesidades son más altas, tengo un peso saludable, gasto bastantes calorías, me puedo comer 2, 3 porciones de harina. Aquí, por ejemplo, tengo como ejemplo un pescadito con una porción de arroz moderada y unos maduritos, ¿cierto? Y una ensalada. Entonces, siempre debe llevar algo que me aporte proteína. Harinas entre 1, 2 o 3, dependiendo de cada persona. Y siempre mucha ensalada, ¿cierto? Toda la ensalada que más puedo. Bueno, y la comida que muchos también la llaman la cena. Yo siempre llamo a la comida la cenicienta de todas las comidas, porque es como la que menos atención le prestamos y terminamos comiendo cualquier cosa. Inclusive también porque pensamos que la comida es la comida que más engorda. Y finalmente eso no es cierto. No es algún alimento en especial el que engorde, porque ahí me pueden preguntar, ¿el arroz engorda? ¿El pan engorda? ¿La papa engorda? No sé. Todos los alimentos aportan calorías, no solamente las harinas, las carnes, la leche, el queso, las frutas, bueno, en fin, todo aporta calorías. Yo me subo de peso no es por algún alimento en especial, sino por la sumatoria de lo que yo me como desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, la comida es igual de importante que el resto y la debo hacer. ¿Qué recomiendo en esa comida? Y esa comida va a ser grande o pequeña dependiendo de lo que haya comido en el día. Puede que haya un día que por X o Y razón comí súper mal, almorcé súper mal. La comida es ese momento para reponer lo que me dejé de comer en otras comidas. O si comí mucho, entonces sí voy a tratar de que mi comida sea liviana. Mi recomendación, ¿cuál es? Que ojalá las veces que más podamos tengamos otra vez verduras. Recuerden que cuando les hablé de las frutas y las verduras, les dije que nos debíamos consumir 5 y que por lo menos 2 de esas debían ser verduras. Y si yo como ensalada solo en el almuerzo, entonces ¿dónde me va a quedar la segunda? Y ahora que caigo en cuenta, creo que se me olvidó decir por qué es importante, y es que ese consumo de frutas y verduras nos ayuda a prevenir muchas enfermedades tipo cáncer. La mayoría de los cánceres que se están presentando en este momento son más atribuibles a mi alimentación que a la parte genética, a ese bajo consumo de frutas y verduras que estamos teniendo. Son antioxidantes, nos ayudan a proteger las células, no solamente de cáncer, sino de enfermedades cardiovasculares. Entonces, debo tener hoja de verdura otra vez en la comida. Una estrategia que yo doy a veces es que si me da pereza por poner otra vez, hacer ensalada por la noche o hacerla, comerla, puedo que yo tenga una doble porción de verdura en el almuerzo, puede ser una opción. Inclusive si yo me como una crema de auyama con ensalada y puedo tener doble porción de verdura. Pero aquí estoy mostrando, por ejemplo, menús muy sencillitos, donde puedo incluir verduras. Si no quiero volver a comer carne, bueno, pongo queso o pongo huevo, pero me puedo hacer, por ejemplo, aquí una tortilla con tomates y champiñones y una arepa. Esta es una tortilla de arroz con queso, huevo, espinaca y zanahoria. O me puedo hacer una quesadilla con tomate, queso y albahaca, pero le pongo verdurita a la noche, ¿cierto? Y entonces, primera recomendación, comer. Segundo, puede ser liviana o más grande, dependiendo de lo que haya comido en el día. Tercero, que no debo acostarme lleno, pero no porque me engorde más o menos, sino porque debo, para evitar tener interferencia con el sueño. Cuando yo me acuesto lleno, todo el flujo sanguíneo se me va para el estómago, entonces voy a tener problemas o de sueño o pesadillas. Pasa mucho que cuando nos acostamos muy llenos tenemos pesadillas, o hay quienes pueden tener problema de reflujo, o sea que se me devuelve el contenido gástrico y tengo agrieras, que es lo que llamamos el reflujo gastroesofágico, ¿sí?
pero igual la recomendación es que debemos hacer una comida pequeña o grande, pero igual hacerla. Bueno, ahora sí, vamos a planear el menú de la semana. Entonces, ¿en qué me voy a basar yo para planear ese menú? En muchas cosas, en mis gustos, obviamente. Yo creo que lo que acabé de hablar nos da un poquitico de elementos también de qué voy a poner en cada una de las comidas, pero también es importante considerar qué me gusta y qué no me gusta. ¿Cuál es mi disponibilidad económica? Es probable que mi salario no me alcance para comer salmón, entonces no voy a poner salmón. Voy a tratar de poner entonces atuncito y de pronto un pescado que sea más económico. Que las veces que pueda, pues me como el salmoncito. Bueno, que voy a tratar de variar más mi alimentación y de tratar de no comer todos los días la misma ensalada. Entonces es importante explorar recetas, explorar videos, pero de cosas, lo que ahorita ha sido muy chévere porque a raíz de la pandemia, inclusive me incluyo ahí, muchas personas están publicando recetas, cositas y cosas más prácticas, porque a veces uno coge un libro de cocina y uno ve unas cosas como con ingredientes muy raros, muy complicados, recetas muy difíciles, muy demoradas. Ya uno, por ejemplo, en redes sociales ve muchas cosas fáciles de hacer, videos o recetas escritas, bueno. Lo de las preparaciones preliminares que ahorita lo preguntaron, la conservación, yo dejar cositas picaditas en la nevera, pero para yo poder hacer una preparación preliminar, también tengo que saber qué voy a cocinar, ¿cierto? Y en qué lo voy a utilizar. Bueno, aquí estoy involucrada a la familia en la elaboración del menú, en la preparación, ¿cierto? Porque para muchos se está volviendo una carga trabajar en casa, porque ya tienen que cocinar para más personas. Yo lo digo es porque sé que muchos de nosotros y probablemente muchos de los que están conectados en este momento todavía están trabajando en casa y estaremos. Lo de los ajustes alimentarios, si hay que hacerlo, se hacen. Si no puedo comprar carne, entonces tengo que poner huevo, poner más frijolitos, más lentejas. Bueno, en fin, tener en cuenta como un montón de cosas. Cuando voy a hacer el menú también me tengo que fijar qué tengo en la nevera. Si yo sé que de la semana pasada, hoy voy a hacer el menú para la semana entrante, pero si yo sé que de la semana pasada me quedaron tomates que están muy maduros, tengo que hacer una receta con tomates. Si me quedó mucho tomate, entonces no puedo hacer solo una ensalada, voy a hacer una pasta con tomate licuado, bueno, en fin. Para eso obviamente también tenemos que tener como ideas y cositas de cocina para saber cómo vamos a variar y cómo vamos a incluir. Bueno, inclusive a veces no importa que repitamos algunas cosas. Les comparto mi experiencia, como les dije al principio, yo vivo sola. Y hay veces que no encuentro una flor de coliflor chiquita o de brócoli, que es el que más como coliflor, no brócoli. A veces encuentro una flor de brócoli supremamente grande y eso me alcanza para 3 ensaladas, pero si yo dejo el brócoli para la semana entrante puede que ya no esté como en las mismas características. Entonces trato de poner brócoli 3 veces a la semana, de pronto en recetas distintas. Entonces también depende, cuando vayamos a hacer ese menú también consideremos qué tenemos en la nevera. Y específicamente de aquellas cosas que se nos van a dañar más rápido. ¿Cómo se debe? ¿Cuál es la recomendación para el mercado? Por ejemplo, digamos que uno compra diario o a veces diario por medio de la leche, el queso y las arepas también dependiendo de cuánto somos, porque por ejemplo yo compro un paquete de arepas y lo tengo que congelar y ir sacando una por una porque se me dañan en la nevera refrigeradas. Pero cuando son familias más grandes puede que la arepa haya que comprarla todos los días, ¿sí? La congelación, como les dije también ahorita, va a depender también de mi capacidad. No todos tenemos un congelador súper grande para congelar frutas, para congelar verduras, para tener la carne congelada, para tener las arepas congeladas, ¿cierto? Entonces también va a depender mucho de eso. Semanal, recomiendo comprar semanal frutas y verduras, aunque la carne también se recomienda
comprar semanal, pero como les digo, si tengo un espacio para congelar la carne, puede que la carne me dure muchísimo más congelado, pues, y compre una cantidad más grande y no tenga que comprar carne o pollo o pescado cada semana, pero las frutas y las verduras sí recomiendo comprarlas semanales. Y obviamente quincenal o mensual, todo lo que no es perecedero, ya uno tiene más cantidad, también depende de mi capacidad de almacenamiento en seco, porque no me voy a comprar un bulto de arroz porque es más barato, pero si no tengo dónde metérmelo, pues bueno, compro, hay cosas que yo sí mantengo, que sí se mantiene y que no se compra frecuentemente, como son los frijoles, el arroz, pues todas las leguminosas en general, el chocolate, el café, de pronto algún enlatado, no sé, las especias, los condimentos, la sal, el aceite, pero el hacer mi menú del día es importante para ese tema de la variedad y de mercado. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé qué voy a comer el lunes, qué voy a comer el martes, qué voy a comer el miércoles, qué voy a comer el jueves, cuando me voy a mercar, ¿cómo merco? Esa es mi pregunta, en serio, esa es mi pregunta. Porque hay mucha gente que no lo hace. Simplemente se va, o me antoje, o se va y de lo que yo me antoje, ay, qué rico, qué tan bonita esta lechuga, y la compré, pero no la planeé en mi día y se me olvidó utilizarla y se me pudrió la lechuga en la nevera porque no la tuve planeada en mi menú. Aquí tengo un ejemplo de un día uno, de un menú mío, por ejemplo. Entonces yo pongo, no todo lo que pongo en el menú lo tengo que comprar en el mercado, porque hay cosas que ya mantengo acá. Entonces, por ejemplo, en mi día uno yo puse, yo voy a desayunar jugo de naranja, un café en leche descremada, que es casi todos los días, casi que mi bebida del desayuno, café en leche descremada, sin azúcar. El día uno voy a comer arepa y quesito. Y en media mañana voy a comprar yogur, fruta, voy a comer fruta, yogur solamente. En el almuerzo me voy a hacer unas pastas con atún y brócoli, champiñones, porque tengo un brócoli que me va a dañar y lo tengo que utilizar, entonces lo voy a poner en el día uno. En el algo me voy a comer unas mezclas de nueces con alguna otra fruta. Y por la noche me voy a hacer una quesadilla de queso, tomate de albahaca. Y me tomo cualquier bebida con leche porque de pronto me hizo falta algún lácteo o me tomo un jugo o cualquier otra bebida sin azúcar. Yo quiero que me ayuden y que alguien me dé, por ejemplo, un ejemplo de lo que desayunaría en un día 2. No sé si me ayudas, Julián, de alguien que quisiera escribir un ejemplo de desayuno. O empezamos contigo y tú me dices qué vas a desayunar. Un ejemplo de desayuno. Yo creería que acá perdería como el examen. Entonces, no, pues también como para darle el paso a todos los asistentes y a las personas que nos acompañan el día de hoy, pues sería bueno también escucharlos. Entonces, Ángela, entonces, alguien que se atreva a decirnos para el día 2, por allí 2 personas, vamos a ver entonces. Un ejemplo de desayuno cualquiera. Lo pueden hacer una combinación entre lo que a ustedes les guste desayunar y lo que ya vieron que debe tener un desayuno. Por allí Sandra, hay 2 personas que no alzaron las manos, ¿cierto? Sí. Está Sandra Valderrama y Adriana Valderrama, ¿cierto? Si quieres lo Sí. hacemos con las 2 o con una, empezamos con una, no sé, Ángela. Nada, cualquiera de las Cualquiera, dos. bueno. Sí. Sandra Valderrama, entonces. Ahí te va a aparecer un simbolito para activar el audio. Sandra, ¿qué ejemplo de desayuno nos va a dar? Esperemos un momentico que acá todavía nos aparece. O que no lo escriban. Ah, también. De hecho, por acá ya todos están muy activos. Nos están escribiendo varias. Hay unos que nos Varios dicen café con ejemplos. pan, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Pongamos, dime uno cualquiera que tú elijas, de los que hayan puesto los participantes. avena, frutas y jugo. Listo, pongamos ese. Entonces, avena. Pero ya está Sandra, ya Sandra Creo está. que Sandra por acá ya nos... Hola, buenas tardes. Hola Sandra, Hola, ¿cómo bienvenida. estás? Bien, ustedes acá disfrutando. Un ejemplo
mi esposo es obeso. Sí, El desayuno, un ejemplo, una arepa media tela con una lonchita y un huevo. Y de tomar chocolate o café sin leche. en agua, o sea, el chocolate o el café en agua. Sí, el chocolate en leche, el café en agua. Ah, ya. Listo, perfecto. Listo. Esto está muy bien Listo. acá. Sí, muchas gracias, Sandra. Listo. En ese sí, ya tengo, vamos a hacer ejercicio de 2 días para que me alcance para una actividad que tengo ahorita al final. Entonces, sigamos con el día 2. Me habían dicho avena, fruta y jugo. Yo no quiero hacer quiero hacer como una evaluación general, tampoco quiero juzgar. Los 2 desayunos me parecieron bien. El desayunar con avenas, fruta y jugo me parece un muy buen desayuno. Yo a veces yo le adicionaría acá, pero puede ser acá o de pronto en una entrecomida, alguna proteinita más, por ejemplo, alguna tajadita de queso y quedaría perfecto, ¿sí? Porque voy a ir de una vez haciendo, pero reforzando como algunos conceptos. Pero este, por ejemplo, es un muy buen desayuno para variar entre semana, cambiar mi arepita por una avenita con frutas. Inclusive puede ser una avena, puede ser hasta un licuado o un batido de avena con frutas. O también una coladita, que es muy rica hacerla, en leche descremada, avena, como si fuera una colada caliente con bananito triturado, también queda muy rico. Le adicionaría de pronto una tajada de queso. Vamos para una media mañana. ¿Quién me regala media mañana del día 2? Por allí María Mejía. Hablemos a ver qué nos va a decir Listo. a María. Por ahí ya, creo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Cómo estás, María? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. Te escuchamos entonces. Listo, muchas gracias. Yo en media mañana, pues suelo como incluir frutas, hago como una variedad de frutas entre pues mango, papaya y mandarinas y le pongo maní y nueces. Súper bien. Maní y nueces. Listo. Maravilloso. Bueno, vamos para el almuerzo de ese día 2. El almuerzo. Por aquí Lady Rendón nos dice pescado asado, arroz y ensalada. Y como la sobremesa o el juguito que tiene para ella es agua, ¿cierto? Toma un vaso como de agua. Me parece súper bien. A mí me preguntan mucho, por ejemplo, el tema de la sobremesa, si es necesaria o no es necesaria. Eh, es también muy relativo, no es indispensable. ¿Que me puedo tomar mejor un jugo de fruta? Bueno, preferiblemente que coman la frutica entera. Y evito de pronto también tener alguna bebida azucarada. Que si necesito líquido, no, hay personas que comen sin líquido, es muy importante tomar líquido durante todo el día y puede que yo me lo tome a otra hora del día, no necesariamente con las comidas. Hay personas que no son capaces de comer sin líquido. Que la recomendación final es que ojalá no sea una bebida azucarada y agua es una muy buena opción, pero igual también me podría tomar un jugo, ojalá sin azúcar. Y también puede que no esté, ¿cierto? Cualquier opción está bien, pero agua también es maravilloso. Bueno, entonces aquí tenemos pescado asado, arroz y ensalada de qué. Necesito que me digan de qué es ensalada. ¿Esa ensalada de qué? Vamos a ver qué nos dice. Lady, ¿qué nos dice? Lady que nos había propuesto este almuerzo. ¿Esa ensalada de qué? O alguien que le complemente O de alguien, qué eso. ponemos esa ensalada. De repollo y zanahoria. Nos dice Listo, por allí pongamos Lady repollo y zanahoria. Perfecto. Bueno, vamos para el algo de ese día 2. el algo. Hablemos, Astrid está por allí conectada. Vamos a ver. Así que
Astrid, ¿qué nos puede decir? ¿Aló, me escuchan? Perfecto, Sí, Astrid. Puede ser un yogur con un pan de queso. listo. Yogur y pan de queso. Bueno, Gracias. Bueno, uno podría decir, ¿está bien comerme un pan de queso de algo? Sí. A ver, todo va a depender, vuelvo e insisto, de mi condición individual. Si yo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este día, ¿cuántas harinas llevo? Llevo una harinita en la avena. En la media mañana no me pusieron harina. En el almuerzo solamente tenía una harinita que era el arroz. Llevo 2 harinas. Como llevo 2 harinas en el día, perfectamente me puedo comer un pan de quesito de algo. Si yo, por ejemplo, en este desayuno hubiera tenido avena, pero encima de la avena me comí una arepa, y en este almuerzo, además de arroz, tuviera patacones y me hubiera tomado una sopa que tenía papa, y encima me comí un postre, probablemente este algo debería ser más moderadito. Pero en este ejemplo que llevamos hasta el momento, donde solamente tenía como harina, avena y arrocito en el almuerzo, perfectamente podemos poner un pan de queso en el algo. ¿Sí? Entonces, de eso también. Yo aquí yo sé que lo que vamos a hacer es una lista de mercado, pero también quiero ir reforzando como esos conceptos de cómo alimentarme durante todo el día. Terminemos el día 2. ¿Quién me da la comida o la cena? Sí, Ángel, antes como de eso, por allí nos hacen mucho esa pregunta, o que yo creo que nos dicen es que tan buenas son las coladas en polvo o la bienestarina. Bueno, todo depende, o sea, a ver, no, todo depende de las coladas en polvo de cuáles, porque por ejemplo venden avena saborizada en polvo que de pronto es un alimento que ya puede ser considerado como un alimento ultraprocesado, porque tiene sabor, porque tiene conservantes, porque ya la avena está súper molida, y puede ser mejor, por ejemplo, que yo me haga esa coladita con una avena en hojuelas, por ejemplo, o con una harina de trigo, de pronto que no tenga saborizada, que eso hace también que normalmente esos sabores son aditivos, que no son buenos. Entonces, y bien, bueno, obviamente la bienestarina, lo que pasa es que la bienestarina es un producto que nos da acceso a la comunidad en general. Digamos que ha sido un producto más distribuido por el Instituto de Bienestar Familiar, y que es una colada construida con una cantidad de nutrientes, ¿cierto? Que tiene muchas vitaminas, que aparte de ser fuente de carbohidratos, pues tiene proteínas, tiene vitaminas, y que obviamente es un alimento muy nutritivo, pero que solamente tienen acceso. Obviamente hay personas que las distribuyen, que la venden, pero que en teoría pues no es un producto de venta al público, pero que si la pregunta es que si es bueno, sí. Listo, ¿quién me da la comida? ¿Quién me dice un ejemplo? Bueno, por allí creo que en el chat nos dicen que para la comida, Juliet Tabón, una tortilla de papa con tomates y jugo. Tortilla de papa con tomate, súper bien. Y jugo. Listo. ¿Qué tal si terminamos rapidito día 3 y hacemos un ejercicio de cómo haría yo mi lista de mercado? Entonces, necesito una media mañana para el día 3. Esa comida me pareció perfecta. Chocolate en agua. Listo. Media mañana día 3. Gelatina con frutos secos. Bueno. Quiero dar mis conceptos frente a esta media mañana. La gelatina me parece una muy buena opción en aquellos casos, por ejemplo, que quiero llenar, o
porque estoy ansioso, ¿cierto? Y los frutos secos también ayudan mucho en eso. Pero ojalá sea una gelatina sin azúcar. En términos generales, la gelatina no es un alimento nutritivo. Y uno a veces piensa, por ejemplo, que si le da a los niños gelatina o si le empaca a los niños gelatinas en la lonchera, está bien, pero finalmente la gelatina es como si yo me estuviera tomando un frutiño, por decirlo así, pues un fresco, un colorante con azúcar. Sin embargo, yo se la recomiendo a mis pacientes. Dietética cuando son pacientes ansiosos que les da mucha hambre por la mañana, porque la gelatina llena. Y si yo me consumo una gelatina dietética, no es la sin sabor, sino que la venden con sabor, pero sin azúcar, eso calma la ansiedad y ayuda a llenar siempre y cuando no le agregue azúcar, porque si me como una gelatina azucarada es como si me estuviera tomando un fresco azucarado de la misma manera, ¿cierto? Entonces puede ser una buena opción. Los frutos secos también debo incluirlos en mi alimentación. De pronto, bueno, aquí en este día 2 tenemos frutos secos en la media mañana, aquí está bien. Moderar la porción porque aporta mucho, es muy importante que lo tengamos diariamente, pero tiene un aporte calórico importante, entonces también debemos moderar la alimentación, pero es súper importante que los tengamos en la alimentación diaria. Y también llenan mucho porque son grasitas, una grasa de buena calidad y pueden ayudar también a controlar un poquitico como la ansiedad. Me refiero a la ansiedad es porque a muchos nos da ansiedad alguna hora del día, algunos más en la mañana, algunos más en la tarde, y la idea es que en esos espacios comamos algo que nos llene y nos nutra. Y la gelatina dietética puede ser una muy buena opción. Bueno, vamos para el almuerzo. Almuerzo, por allí Richard Rodríguez nos dice trucha asada con quinoa con ajonjolí, rúgula, aguacate, zanahoria, pepino y apio. Ese está muy gourmet, pero muy bueno. Entonces, vamos, espérenme. Pero no, está súper bien, porque es que uno tiene que empezar a variar e incluir otras cosas en la cocina. Entonces tenemos trucha, quinoa, Ajonjolí. ajonjolí. Oh, bueno, la quinoa con ajonjolí. Sí, Una trucha sí, asada con eso. con quinoa, sí, como si la fuéramos a panar como con eso. Bueno, o Rúgula, bueno, lo va a aguacate, acompañar. Rúgula, sí, zanahoria, pepino y apio. muy bien. Sí. ¿Qué más? Nos hace falta una harinita aquí en este plato. Una harinita. A ver, Richard, ¿qué nos dice? O otra persona. Aunque mentira, la quinoa es un cereal. O sea que nos podríamos quedar con esa, pero le podríamos poner una más. Nos Si es para dicen un hombre, yo le varios. pondría una harina más. Nos dicen varios de un puré de papas o papa cocinada, pues que sería como. Ese combina perfecto. Puré de papas, listo. Bueno, vamos para el algo este día 3. Algo. Helado con fruta. Eso ya lo habíamos dicho. Helado con fruta, listo. Ah. Mucho cuidado con eso. Es un muy buen algo. Es un buen algo. Tener cuidado, por ejemplo, con el helado, con el tamaño de la porción, de que si soy diabético o si soy obeso o tengo sobrepeso, es un gustico que me puedo dar un día a la semana, pero no para todos los días, listo, pero está perfecto. Ya terminemos este día con la cena o la comida. La comida. Por allí nos dicen Julieto, crema de tomate con arroz. Crema de tomate. Mírenme, por ejemplo, esta comida, qué tan balanceada y es liviana. Uno a veces piensa que comer liviano es volver a desayunar. Entonces uno piensa que comer liviano es volver a comerse otra arepa con quesito, o tomarse un café con unas galletas, o tomarse un café con una tostada. A eso es a lo que voy, a que le prestemos atención a nuestra comida. Mírenme por el ejemplo de una tortilla de papa con tomate.
eso puede ser liviano porque me hice una porción pequeña. Este, por ejemplo, está súper liviano. Una crema de tomate con una porción pequeña de arroz y de pronto, ¿qué proteínita le ponemos? ¿Huevito o qué? O una porción de carne pequeña. También. Pero yo Pollo, quiero no, Julia nos dice que pollo, una porcioncita de perfecto. pollo. Puede ser inclusive una pechuga, una porción pequeña de pechuga desmechadita en la crema de tomate. Y nos Sí, queda una comida súper liviana. ¿Sí? sí, por ejemplo, Ana, ya que hay veces en el chat nos tocan el tema del atún, también anteriormente nos habían hecho como esa pregunta, ¿qué tan recomendable es como comer ese atún enlatado? Yo con el atún siempre me siento entre la espada y la pared. Les digo por qué. Porque el atún es un enlatado. Y, los enlatados están dentro de esos productos que consideramos ultraprocesados que debemos controlar. No necesariamente eliminar, controlar. Pero el atún es una forma muy económica y fácil y práctica de comer carne y de comer omega 3, que a veces no es tan accesible. O sea, yo siempre pienso en el costo y porque sabemos que tenemos familias de ingresos altos, pero también tenemos familias de ingresos muy bajitos y que tienen que hacer magia con su presupuesto cuando van a ir a mercar. Entonces, cuando yo me compro un atún, el atún es una salvación cuando tengo pereza de cocinar, cuando no tengo tiempo. Es una forma de consumir omega 3 de forma económica, por eso inclusive yo recomiendo consumir el atún en aceite y no en agua, porque el atún en aceite tiene un poquito más de omega 3 que el atún en agua, y que es accesible, también es un alimento accesible. Entonces, finalmente, ningún alimento es bueno o malo, dependiendo también de la cantidad en que no lo consumamos. Entonces, yo sigo defendiendo, a pesar de ser un alimento enlatado y que debemos evitar al máximo los enlatados, sigo defendiendo incluir el atún en mi comida. Por eso puse el atún en mi menú del almuerzo, porque los lunes tengo grupo primario, me paro a las 12 a hacer el almuerzo, con mucha hambre y quiero hacer algo rápido. Entonces lo pongo por lo menos una vez a la semana en mi menú de la semana, siempre. Para los días que yo sé que tengo poco tiempo para almorzar o poco tiempo para preparar. ¿Listo? Bueno, entonces, yo generalmente me siento un sábado o un domingo y hago este ejercicio. Y me siento con un papel y un lápiz a mirar ese menú que tengo. Entonces, jugo de naranja, tengo que comprar naranjas. Pongo en mi lista de mercado naranjas. Porque puede que este jugo de naranja lo ponga por lo menos 3 veces a la semana o todos los días. Como yo voy a hacer el ejercicio como para mí, que soy sola, pero obviamente si yo vivo con pareja o con una familia completa, tengo que multiplicar si a todos les doy lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, soy capaz, o sea, solamente me gasto una naranja todos los días. Pongo en el mercado 7 naranjas, ¿para qué no voy a comprar un bulto? No tengo ni dónde almacenarlo y se me va a dañar porque no me lo voy a utilizar en la semana. Entonces, yo voy y compro 6, 7 naranjas, ¿sí? Pero lo pongo en mi lista de mercado. Listo, café. Bueno, el café es algo que uno mantiene y compra cuando se le acabó. Leche descremada, también una vez la leche puede que la ponga en mi lista de mercado, pero a veces la leche sí la compro en la tienda de la esquina o el edificio. Pero también la puedo incluir en mi mercado porque quiero comprar la pack. Bueno, en fin. Arepas. Las arepas a veces la pongo en la lista de mercado, a veces no, dependiendo si tengo congeladas o no, porque esas también se compran muy fácil en el supermercado del edificio o en la tienda de la esquina. Pongo los yogures, que no se me vayan a olvidar los yogures. Pongo las frutas. Yo a veces pongo en mi lista de mercado frutas y voy allá y compro yo sé que tengo que comprar frutas para todos los días y ya sí compro la que se me antoje o puedo poner en la lista de mercado las frutas de esa semana, por ejemplo, manzanas, no sé, mandarinas, guayabas, ¿sí? Si necesito fruta para comer,
y si voy a hacer fruta para jugo. En el almuerzo, en atún. A veces el atún es algo que uno mantiene bastante, pero si no tengo que poner en mi lista de mercado atún. Champiñones, tengo que poner los champiñones porque en el menú del lunes tenía champiñones. Me voy a comprar unos paqueticos de nueces. De eso hay muchas marcas. Necesito las tortillas para hacer la quesadilla. Necesito tortillas. Bueno, para el día 2, avena. ¿Será que si tengo avena no la compro, si no la pongo en la lista de mercado? Las frutas ya las incluí. Bueno, el queso, yo miro si la pongo en la lista del mercado que voy a hacer o si lo estoy comprando todos los días en la tienda. Voy a poner las frutas. Pescado, si tengo en el congelador o si no lo tengo que incluir en el mercado. Y empiezo, por ejemplo, con las cosas que yo sé que compro semanalmente y que se dañan más fácil. Entonces voy a comprar. Aquí en esta lista de mercado de esta semana tengo que incluir repollo, tengo que incluir zanahoria, tengo que poner rúgula, tengo que poner aguacate, tengo que comprar zanahoria y pepino y apio. Voy a hacerte cuenta que solamente voy a mercar para todos estos 3 días, pero ese ejercicio lo hago para todos los días de la semana. Es más, a veces lo hago solamente para 5 y de sábado y domingo preparo de los resticos que me quedaron. Pero, por ejemplo, si yo no hago este ejercicio y vi una receta por allá toda chévere que decía trucha quinoa con ajonjolí y rúgolo, pero no compré el pepino. Ya, hay que pereza, o sea, es lo que yo decía. Si yo no hago este ejercicio, no voy a hacer mi alimentación interesante, no voy a hacer mi alimentación variada. Voy y merco siempre lo mismo, o hoy compro cosas que ni siquiera voy a utilizar porque me parecieron muy bonitas o porque tenía un empaque muy bonito. Entonces, el ejercicio que yo quería que hiciéramos primero era para que revisáramos qué es una alimentación balanceada. Yo creo que aquí entre todos armamos unos menús muy balanceados, obviamente también basándonos en lo que vimos anteriormente, qué debe llevar cada comida y que yo debo hacer este ejercicio y que yo, por ejemplo, yo hago mucho, yo veo, por ejemplo, los videos de Tulio Recomienda en Instagram y porque él tiene cosas muy prácticas. Tengo mi cuadro de recetas de Pinterest, quienes conozcan la aplicación, por ejemplo, de ahí saco muchas recetas, de lo que he aprendido, porque yo también, pero a mí me gusta la comida rápida, no recetas que yo me pase una hora, porque tampoco tengo el tiempo de pasar más de una hora en la cocina. Entonces, hay muchas cosas, o sea, yo sí me tengo que digamos que en las redes sociales, como de receticas, para yo empezar, por ejemplo, a incluir estas cositas. Qué rico, por ejemplo, empezar a incluir la quinoa en mi dieta. Por ejemplo, ahorita les muestro mis redes sociales, hoy puse, por ejemplo, mi almuerzo. Yo hago un día a la semana vegetariano, no soy vegetariana, pero hago un día a la semana vegetariano. Hice una ensalada con cuscús, que es una receta supremamente fácil. Ahorita la ven si se meten con garbanzo y cosas. Entonces, si yo no pongo esas recetas, primero no voy a variar mi alimentación. Si no hago lista de mercado con el menú, no voy a tener las cosas para prepararlas. Voy a terminar haciendo el mismo almuerzo o lo que como siempre todas las semanas, que yo sé que no siempre, que esto que yo ponga en mi almuerzo o esto que yo ponga en mi comida, obviamente que también me tengo que adaptar a mi disponibilidad económica, pero el hecho de que yo tenga, digamos que no siempre tenga un recurso muy amplio para mercar, no quiere decir que yo no pueda variar un día repollo y zanahoria y el otro día lechuga y pepino y el otro día brócoli y champiñones, ¿cierto? Pero entonces yo lo debo poner para comprar justo lo que necesito y no comprar cosas que de pronto ni vaya a utilizar. Entonces, tenemos media horita, no sé si de pronto están muy cansados, no sé si de pronto me quieran acompañar a mi cocina a que hagamos lo que voy a comer, a que preparemos lo que voy a comer hoy. No sé qué piensan, ¿se quieren quedar otro ratico? A todos desde Facebook y acá desde Zoom, ¿qué creen? Nos quedamos otro ratico, resolvemos también esas preguntas, porque yo sé que también estamos un poquito cansados, pero yo creería que al igual que todos,
pues es un tema donde uno aprovecha, que hay veces uno también, me voy a comer una arepita a deshoras o, no, o dejo de comer, y también ese se le abre a uno el panorama de esa creatividad, porque hay veces también creo que en la comida también la creatividad y la variabilidad es el placer también de la comida. Yo creía que acá estamos aprendiendo mucho. Por acá entonces en el chat nos dicen que sí, ¿Que nos vamos que a mi es, cocina? Bueno, bueno, nos vamos a la cocina o nos quedamos, no sé, Ángela también. Sí, que otra media horita nos dicen que muy rico aprender. No sé. Que sí, que vamos para la cocina, vamos a cocinar, sí, vamos a ver, bueno. Ángela, ¿qué nos tienes preparados para el día de hoy? Nos sorprendes, vamos a ver cómo nos va entonces. Y no, quedamos Bueno, en... aquí de refilón vi una pregunta que la quiero responder. Claro que sí. Bueno, me preguntan por las salchichas. Voy a hablar de las carnes frías en general. Carnes frías, alimentos ultraprocesados, altos en sodio. Quiere decir que los debemos controlar, pero no necesariamente eliminar de la dieta. Entonces yo puedo que un día a la semana, de hecho también en el mercado hay, digamos que recomendaría consumir carnes frías que ya nos venden bajas en grasa y bajas en sodio. Si de pronto no alcanzo a comprarlas porque si tienen de pronto a veces un costo mayor, yo las puedo incluir. Primero, que no me reemplacen la carne de la comida principal, que eventualmente las puedo poner como intercambio del queso o el huevo en el desayuno o a veces en la comida, pero que no sea todos los días, máximo 1 o 2 veces a la semana. ¿Listo? Bueno, yo voy a pagar por acá mi cámara. Yo creo que entonces ya no voy a dejar de Mira, compartir antes de que todavía. te vayas para la Voy cocina, a pagar. ¿qué tal Sí, si dime. compartes, que todos están por acá, que antes de que se te olvide, las redes sociales, la parte de redes sociales, o si no, para regresar ahorita? Voy a, hagámoslo de pronto. Aquí tengo como unas recomendaciones al final, que yo creo que muchas ya las he dicho, ¿sí? Acá están como las redes sociales, tanto de la Escuela de Nutrición y Dietética, que también hay muchos contenidos que son para profesionales, pero también algunos para comunidad en general. Cada quincenalmente estamos pasando una cápsula de información con receta. Mis redes sociales es en Instagram, Ángela Franco 72, y en Facebook, Ángela Franco Castro. Casi que pongo los mismos contenidos, en el mismo contenido como en el uno y en el otro. Estoy montando todos los días opciones de algunas recetas que podemos hacer fáciles. Todas mis recetas son fáciles de hacer. Si lo quieren, pues visitar. Entonces, listo. Bueno, ya me estoy poniendo mi delantal. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, va a ser, ¿me están escuchando bien, cierto? Sí. Va a ser una comida de, les digo, 15 minutitos, y es lo que tenía planeado para hoy, ¿sí? Entonces vamos a hacer, voy a hacer como una especie de quesadilla, pero no le voy a poner solo queso y albahaca, sino que también le voy a poner huevito y, ¿qué más tengo por acá? Tomate, queso y champiñones. Entonces va a ser supremamente fácil. Aquí ya había empezado, solo que lo dejé como para terminar la cocción cuando me viniera para la cocina, a hacer acá tenía una receta que todos sabemos hacer, ¿cierto? Un huevito frito normalito. Aquí ya lo había empezado a hacer, aquí solamente lo voy a terminar con un poquitico de calor y listo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un corte muy especial a esta tortilla. No sé si muchos han visto de pronto esta receta por ahí. Le vamos a hacer un corte de 90 grados. O sea, solamente hasta aquí, hasta la mitad. No sé si me están viendo bien.
Aquí estoy haciendo un corte donde no la voy a cortar a la mitad, sino que voy a hacer un corte, o sea, toda la mitad no, sino que voy a hacer un corte de 90 grados, o sea, que me voy solamente hasta aquí, hasta la mitad. ¿Listo? Y voy a empezar a poner las cositas, a ver con qué las pongo, con una cuchara. En cada cuadrante voy a poner un ingrediente diferente. Ustedes deciden qué le ponen. Yo, por ejemplo, le voy a poner en un cuadrito, tenía por acá queso mozzarella rallado, pero también puede que le ponga un cuadrito del mozzarella en lonchitas, ¿cierto? Aquí tengo este queso acá rallado. En el otro cuadrante le voy a poner tomatico. Unas rodajitas de tomate que ya tenía por acá partidas. En el otro cuadrante le voy a poner unos champiñoncitos. Y había hecho por acá un huevito frito, pero si quiero, por ejemplo, le puedo poner más queso, un poquitico de huevito en el cuarto cuadrante. ¿Para qué hice este doblez? Este corte solamente hasta ahí, porque lo que voy a hacer es llevarme este cuadrante hacia allá. ¿Listo? Este me lo voy a traer para acá. Y este me lo voy a llevar para acá. Aquí ya que voy a hacer, me lo voy a llevar para la sartén. No hay necesidad de agregarle nada, si es una sartén antiadherente. Cuando yo hago este tipo de quesadillas, que solamente podría poner, por ejemplo, la tortilla solita con queso de albahaca. Ah, bueno, si quiero le echo un poquitico de albahaca fresca, solo que acá tengo la seca, pero ya no la voy a desbaratar porque después me vuelve nada. Entonces, lo voy a poner así, como lo tengo. Cuando yo hago quesadillas, no hay necesidad de poner aceite adicional. Simplemente pongo la tortilla a calentar. Entonces, me voy a llevar mi tortilla a la sartén y simplemente le voy a hacer como una pequeña presión para que se me caliente la tortillita. En estos cuadranticos, como les digo, puedo poner muchas cosas. Puedo poner aguacate, por ejemplo, en uno de ellos. Ya por allí estoy viendo en la cámara que el tomatico se me salió. Se lo voy a meter acá. Unos tomates secos. Le puedo poner queso a 2 cuadrantes y al otro solo tomate. O otras verduras que tenga. Espinaca también cortadita en rodajitas. Le voy a dar una vueltecita. Simplemente para que se me dore un poquito la tortilla. Aquí yo por enseñarles una forma como creativa de hacerlo, pero también simplemente puedo tener la tortilla solita, que eso lo hago en un segundito, y adentro ponerle tomate y queso en lonchita. Entonces también le podría poner el huevito o una tajada de jamón, y esa podría ser una buena comida, muy liviana. Como les digo, podría ser también algo que me quedó del almuerzo, en una porción más pequeña, algo que me quedó del almuerzo, me lo como, está bien. Para mí es muy complicado hablar de cantidades específicas, porque se los he venido como repitiendo mucho, ya estoy hasta cansada con eso, y es porque todo depende de mis necesidades. Puede que yo tenga que hacer una comida así de liviana como esa, porque esa es una comida liviana, una harina pequeñita, tiene verdurita, tiene proteína, pero también, como les digo,
o soy un deportista, o soy un adolescente, o soy un hombre que hace mucho ejercicio, que tiene un trabajo pesado, o una mujer que tiene un trabajo pesado, que es más alta, que es deportista. Puede que su comida se pueda comer el doble de esto y está bien para sus necesidades. ¿Sí? Bueno, no sé si mientras tanto pueda ir resolviendo algunas de las preguntas y de pronto me ayudan diciéndome algunas. No los estoy escuchando. Hola, hola. Ahí nos Hola. escuchas, Ángel. Me llegué a Perfecto. asustar. No, yo creo que es porque, no sé, me estaba quitando la babita acá de las ganas y del hambre que me dio ya. Y yo creo que a muchos, disfrutando pues, de este sabor. No sé, acá que nos cuenten todos cómo les ha parecido, qué tal esos combinación de sabores que nos muestra Ángela. Juliet nos dice que delicioso. Aquí ya tengo mi tortillita. Ya inclusive si la parto a la mitad ya va a ver súper linda. Y le hago un cortecito acá, pero no para compartir. Es solamente para que vean. Acá, por ejemplo, ya partiditas se ve lo demás de bonita y las capitas. Y es una forma también, inclusive, de hacer una comida diferente para los niños, para la familia. Y es algo que, miren, lo hice en un segundito, lo que me demoré más haciendo el huevo, yo creo, que armando la tortillita y ya calentándola. Y está bien, pues como les digo, no tenemos que, la idea es que, digamos que esta cuarentena nos ha llevado mucho también a cocinar más en casa y ojalá sea un hábito que conservemos, ¿cierto? Porque entre más natural comamos, mejor, ¿sí? Entre menos comamos por fuera, mejor. Entre menos comidas rápidas. A ver, es lo que yo los llamo mucho, y era fue uno de los fundamentos de los que hablé, la moderación. Hay cosas que también es rica, que uno se puede salir a comer por fuera, pero que sean más las veces que cocinemos en casa, que llevemos el almuerzo de nuestra casa. Inclusive no es lo mismo cuando yo me como un almuerzo en un restaurante, en un corrientazo o en otro restaurante, que cuando yo lo preparo, porque cuando yo lo preparo controlo la calidad y la cantidad de lo que me como, la variedad. Sí hice mi menú, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, a que planeemos nuestro menú, a que cocinemos en casa, a que la cocina sea algo agradable, que lo disfrutemos, y para eso también es importante que las obligaciones se repartan un poquito, que inclusive involucremos a los niños en la cocina, que eso es una forma también de crear unos buenos hábitos desde pequeñitos, ¿sí? Bueno, Sí, no sé si... Ángel, de hecho, en base también para los más chicos, hay veces, nos hacen unas preguntas en cuanto a los niños. Por ejemplo, de que hay una persona que si le das un consejo de un desayuno saludable para el hijo que no tiene mucho apetito últimamente. Y la otra pregunta es que para un bebé de 18 meses que no come proteína, ¿qué alimento se le puede dar para suplirla? Bueno, hay que Suplir. mirar, hay que mirar, a ver, es que me impactó la última, pero es posible porque digamos que yo manejo un poquito el tema del vegetarianismo, y es viable ser vegetariano en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando sepamos hacer bien esos reemplazos de la proteína. Lo que pasa es que sí me queda la duda si es todas las proteínas, porque una cosa es que no coma carne y otra cosa es que no coma proteína, porque yo la proteína la encuentro en la leche, en el queso, en los huevos. Puede ser que de pronto es que no come carne porque hay niños que tienen dificultad con eso, bueno, por X o Y razón, y ahí súper importante, sean niños o inclusive adultos, si no voy a incluir carne en mi alimentación, debo
empezar a integrar muchísimo más, diría yo que casi todos los días, o frijoles, o garbanzos, o lentejas, o arvejas secas, incluir mucho más las nueces y semillas, como la chía, como el ajonjolí, la linaza, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, las semillas de soya. Todos los cereales también nos complementan mucho esa proteína de la leguminosa, entonces siempre debo tener cereales con leguminosa, como la quinoa, como el arroz, como el maíz, como la avena, que también tienen un buen contenido de proteína, ¿sí? Entonces, normalmente en un omnívoro, o sea, los que comemos carne, siempre recomendamos que como mínimo, ojalá haya leguminosas 2 veces a la semana. Un vegetariano, ojalá tenga todos los días leguminosas en su dieta. Hay otros alimentos como el carbe, que se ha perdido mucho el uso, pero que es un muy buen reemplazo también, un buen contenido de proteínas como reemplazo de la carne. Ya hay otros productos más especializados como el gluten, que lo venden. El gluten lo venden, es como una masita parecida a una carne, pero que nos sirve, que ayuda que sirve para hacer algunas recetas como rollos. Bueno, hay una cantidad de alimentos que hay que empezar a integrar cuando yo no como carne, ¿cierto? Y más si de pronto soy vegano y no solamente retiro la carne, sino que retiro la leche, retiro el queso, todo lo origen animal, pero eso también, pues, obviamente se tienen que asesorar muy bien para poder hacer una dieta adecuada y balanceada vegetariana. ¿Se puede? Sí se puede, pero como les digo, no es solamente quitar la carne y empezar a comer unas verduras como mucha gente piensa, no es tan sencillo, pero es posible. Claro que sí, muchas gracias, Ángela. Pues yo creo que ya estamos corticos de tiempo. Yo sé que quedaron muchas preguntas, inquietudes. Yo sé que el tema también es muy complejo. Ahí pedimos un poco de paciencia, ya que pues somos muchas personas conectadas tanto en Facebook como acá por el Zoom. De igual, Ana, no sé entonces si por allí nos preguntas que si nos puedes volver a compartir el contacto de las redes sociales para que las personas puedan mirar también algunas de esas recetas que nos puedes recomendar. Listo. En Instagram, Ángela Franco 72. Muy bien. Mejor la de Instagram que pueden, o sea, que los puedo aceptar más fácil y ahí igual pongo los mismos contenidos del Facebook. Es Ángela Franco 72, ahí me encuentran. Perfecto. No, pues sin más, yo creería que acá todos aprendimos muchos. Desearles pues a todos una feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado, también por la asistencia, por haber acompañado en este espacio de tanto aprendizaje. Yo creo que todos muchos acá tomamos mucha nota de lo que usted decía, profe. Entonces nos veríamos el próximo último jueves del mes para mayo a las 5 de la tarde. Recuerden que también este encuentro está siendo grabado y a las personas que se inscribieron les va a llegar también el enlace para la grabación. También pueden ver la grabación directa desde Facebook, desde Educación Virtual. Les deseamos una gran feliz noche. De nuevo, Ángela, muchas gracias por compartir nuestros conocimientos, por darnos un rato tan agradable. No sé qué más quieras decirles a todos y ya quedamos para finalizar. No, yo también quedé como, qué pena no haber resuelto como todas las inquietudes. Esto siempre pasa en estos espacios de alimentación. Yo espero que por lo menos hayan quedado con algún mensajito o algo que con base en lo que hablamos de pronto empezar a mejorar. Puede ser inclusive que solamente pongan un menú nuevo a la semana, pero que empiecen a cambiar un poquitico esto que están consumiendo. Y no, muchísimas gracias por estar tan atentos, por todas las personas que se conectaron y por todos los comentarios. Muchas gracias. Claro que sí. Sin más, damos por finalizado entonces el encuentro del día de hoy. Muchas gracias, que tengan de nuevo una linda noche. Hay algunas grandes
otras pequeñas. A algunas les gusta leer. Otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión. Otras prefieren navegar en Internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.